también la generación de Sí. bien hinchado, después a la media vuelta de Benedetto, pero en el primer error de Boca defensivo viene este con de Ramírez. El centro de Lozano, el que quiere cortar es Chiquito Romero. Era mitad de camino, la verdad que estaba mucho más Boca con el 3-1 que Nacional que casi va a atacar. No, ya había ingresado Gigliotti al ataque de Nacional, Chiquito por el primero, se saca encima, vuelve a hablar un rebote. pero la deja viva en el área. Va a seguir buscando Boca con Benedetto y esta sí. Sí, esta es buena. Paraguay que le pega no con demasiada fuerza, esta vez hinchado se queda con la pelota sin dar rebote. Y esto sí, tal vez, la reacción, porque fíjate que iban 82 minutos de partido, la Boca por terminar el partido, y quizás lo más discutible de esos minutos es que no tuvo reacción para buscar para ir a buscar el partido en los 90. Y vos lo marcabas la cuestión de entrada de tarde se vaya. Ahí está Chiquito, mirá. Que aparte te marca la serie. Porque si atacás el primero, estás bajando la línea de confianza a tu compañero. Y la revancha, porque Ramírez había sido el autor del 2-2. No, pero con la mano cambiada. Sí. Benedetto. Que tenía cara de sacar sus pesos por la encima. ¿Qué te parece? Cuando tuvo un gran semestre, llega Edison Cavani, Pero además, tiene el puesto y... además era el arco en donde definió frente al ritmo. Y viene con los pies muy sabios. Sí, y donde obviamente tiró la pelota a la tercera bandeja. Acá Chiquito, pero te importa el tanto de Chiquito que pasa por Risotto, con Iba y amigo. Te mandamos un abrazo, Un Pablo. abrazo. Hubo un número de Chiquito que yo no recordaba tal cual. Valentini, fíjate como antes también con Polenta adivina el palo chiquito de pasa Por esta le pega Valentini. Con Polenta le pega a Valentini fuerte al medio, el defensor de Boca. Boca negra Y Chiquito. acá Martín Reich está cumpliendo la definición y dijo abajo a la derecha, fue abajo a la Que derecha. era gastador de Boca Negra. Porque su cara decía dónde iba y Chiquito también. Sí. Porque yo evidentemente. Bueno, Fernández teniendo ese jurado. Grande por Fernández. Está de arriba. No le da ni siquiera entre los palos. Gigliotti, Este que patea 3 dedos. ¿Por qué? Por paso. con una historia en Boca, por supuesto, incluso historia con penales en Boca, y Valentín la tranquilidad de este pibe de 19 años, ¿Qué clase? clase absoluta. Casi le escucha nada, ya sabía lo que iba a hacer. Una confianza tremenda. Una llave, un partido espectacular. Para 19 años tiene. Sí. Vamos a conectar con Fernando Lorenzi, con Miguel Osovi y el dato de Chiquito y los saludos promedio 11 partidos por año. Muy bien.